La idea también. Peña Héctor, ustedes hace poco tiempo editaron un libro. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? Felipe, eh, efectivamente hemos presentado un libro que se llama Shem Ka Rakidwam, ¿ya? Bueno, que significaría en Winkadungun pensamiento y acción de la CAM, ¿ya? Es un texto que surge en este tiempo con el objetivo de difundir lo más ampliamente posible las ideas, fuerzas que tiene nuestra organización respecto de la lucha mapuche en la etapa actual, ¿ya? Principalmente dadas las características que ha ido asumiendo y cómo nosotros como expresión del movimiento mapuche la hemos ido entendiendo y desarrollando, ¿ya? Una lucha por la autonomía, por lo tanto una lucha mapuche autonómica, con definiciones hacia el anticapitalismo, con definiciones que también tienen que ver con lo antisistémico, y por la reconstrucción nacional mapuche, que es nuestro horizonte estratégico que nosotros hemos venido hablando y sosteniendo ya de un tiempo a la fecha. Nosotros somos una organización que tiene ya 21 años de existencia. Surgimos precisamente en este contexto que hablaba de los sucesos de Lumaco. Ya veníamos asumiendo una lucha mapuche por la recuperación de las tierras, por la reconstrucción de nuestro pueblo, pero con el tiempo ha decantado un pensamiento eminentemente emancipador. Por lo tanto, la idea es poder dar cuenta de este pensamiento, pero no solamente de lo que nosotros estamos pensando o definiendo, sino también de cuál ha sido nuestra práctica política. De hecho, a la CAM se le conoce porque nosotros hemos sido una expresión dentro del movimiento mapuche que se ha instalado con un accionar, con una forma de hacer política que es eminentemente en base a la acción política, ¿ya? Esto de los contenidos que nosotros le hemos ido dando es precisamente lo que nos ha motivado de poder sistematizar, poder documentarlo. Y el libro tiene que ver con eso, con unos pronunciamientos que en el tiempo hemos hecho. Por lo tanto, hay artículos ahí, hay opiniones ahí, que tienen que ver con cómo nosotros vamos pensando el proceso en marcha de lucha autonómica. Y también hay registros que van quedando respecto de cómo en los hechos ya vamos asumiendo el proceso. Hay relatos del control territorial, como lo que se desarrolla acá en Pidenco, y que también se desarrolla en otras partes, digamos, del Gualmapu, no necesariamente de la organización de la CAM, también de otra parte del movimiento mapuche que ha ido adscribiéndose a esta forma de luchar, que tiene que ver con el control territorial, que para nosotros es fundamental, porque de esa forma hay este proceso, o se da este proceso de transformación necesario respecto de la lucha en contra de la reproducción del capitalismo en nuestros territorios. Es decir, hoy día la lucha mapuche confronta directamente contra las forestales y otros procesos de inversión, porque hay un choque muy fuerte de dos culturas, de dos conceptos, de formas de vida, digamos, y de dos lógicas, ¿ya? Lo que se intenta y lo que se está desarrollando es la del desalojar la reproducción del capital para reinstalar el mundo mapuche
o reinstalar la reproducción social, política, ideológica, cultural, religiosa de nuestra gente de antaño en la actual etapa. Por lo tanto, el control territorial, más allá de ser el basamento material necesario, porque necesitamos la tierra para aquello, necesitamos los territorios, tiene también que ver con esta reproducción del mundo hasta en lo inmaterial, es decir, las formas espirituales, las formas culturales que nos legaron nuestros antepasados respecto de esta relación con el Itrofilmonjem. ¿Ya? De hecho, aquí estamos en presencia de un guilletúe, de un paligüe también, en donde las ceremonias de antaño se desarrollaron y fueron muy correspondientes con lo que que se entendían y se sentían los rehues, ¿ya? Que fueron fundamentales en lo que es el mundo mapuche antiguo, que nos legaron nuestros futequeche cuifí. Entonces hay una correspondencia con eso, y la idea es luchar por los territorios, no solamente para tener los espacios necesarios en términos de economía, en términos materiales, sino también de los espacios de significación cultural para que nuestra gente vuelva a reaprender respecto del mundo mapuche y retorne a la par con los elementos de la naturaleza, es decir, una vez desalojados las políticas extractivistas en lo que refiere a los monocultivos introducidos de pinos, eucaliptos. Tiene que darse este proceso del resurgimiento del bosque nativo, de los renuevos y toda la biodiversidad de flora y fauna, ¿ya? Entonces estamos en ese proceso, y la idea es que pueda también a través del control territorial generar las bases sociales, económicas, culturales, pero también todo lo que implica el basamento político, ¿ya? Porque una de las grandes afectaciones que sufrió nuestro pueblo a partir de la ocupación de la Araucanía y la expoliación territorial tiene que ver con la destrucción o la anulación de esta capacidad etnopolítica de autogobernarnos y de dirigirnos como pueblo, ¿ya? Sobre todo si nosotros estamos reivindicando la reconstrucción nacional, tenemos que desde ya empezar los mapuches un proceso de descolonización ideológica lo suficientemente potente como para desarrollar esa capacidad etnopolítica y de tener nuestros propios gobiernos o nuestras propias autoridades con la fuerza para la autodeterminación, para la autonomía, ¿ya? Y eso se plasma en los relatos del libro. Claro, el control territorial permitiría que nuestras fuerzas estén en la reconstrucción territorial o sobre la base de la reivindicación territorial, ¿ya? Los relatos están ahí, los relatos de experiencias de control territorial. Ya. Pero también hay un agregado que es como la parte interesante del texto y que ha causado cierta polémica y que tiene que ver con las acciones de resistencia que también están en el libro. Están narradas de primera mano, de primera fuente por Huechafe, mapuche. Es decir, varios participaron en la confección de lo que sale en el libro, varias personas. Claro, se solicitó que miembros de ORT, que son los organismos de resistencia territorial, dieran cuenta de algunas acciones y explicaran los contenidos de estas acciones, los alcances que tienen estas acciones, algunas de autodefensa, otras de resistencia, de sabotaje, ¿ya?, hacia el capitalismo en la zona, que se entendieran, digamos, en un contexto de reivindicación territorial y política de la lucha mapuche. Y estas cobran fuerza, digamos, relatadas, digamos, por sus mismos protagonistas. Por lo tanto, ahí hay una arista interesante de cómo entender la lucha hoy día, la lucha mapuche. Porque más allá de que estas acciones sean una forma legítima para acumular la fuerza necesaria para la restitución de nuestros derechos,
también tiene que ver con situarlas en un contexto de confrontación con el Estado y el sistema capitalista, toda vez que el Estado, frente a las demandas mapuche o frente al movimiento mapuche, responde con la violencia histórica a la que nos llevaron desde la ocupación de la Araucanía, que fue un hecho político-militar precisamente. Y nosotros, de hecho, sostenemos que a partir de ese hecho desgraciado y dramático de expoliación territorial, se vive bajo un régimen de ocupación colonial. Por lo tanto, siempre la violencia ha estado presente en contra de nuestro pueblo. No solamente en términos estructurales, sino de todo orden, económica, simbólica y en su momento también de tipo militar y policial, cuando de reivindicaciones o de demandas territoriales y otras se trata. De hecho, en el último tiempo, a raíz de la agudización de las movilizaciones mapuche o de la protesta social mapuche, el Estado ha respondido militarizando zonas de conflicto, ha respondido con la criminalización, ha respondido con la judicialización exacerbada, incluso utilizando instrumentos como la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior del Estado. Incluso inventando, haciendo montajes. Claro, de hecho los montajes surgen en este contexto para sacar de circulación a dirigentes más destacados o más comprometidos en la causa mapuche. Como es el caso de la Operación Huracán. Claro, el que nos que es tocó una de las últimas, claro. del cual yo fui parte, digamos, en lo que respecta al montaje. ¿Ya? Exacto. El caso Huracán está también narrado, digamos, cuál es nuestra visión respecto al caso Huracán en el texto, ¿ya? En el libro. Hay como un pasar desde los hechos de Lumaco, precisamente en esta zona, con la primera quema de camiones, el despertar de la lucha mapuche con todo el agravio de aquel entonces, con una situación muy marcada de despojo, de miseria que sufrió y que sufría nuestra gente, hasta los sucesos hoy día del caso Huracán, ¿ya? Están estas narraciones de las experiencias de cómo llevar adelante las ocupaciones de predios con el control territorial, y están las acciones de resistencia dentro de lo que es la dimensión de la lucha en concreto hoy día llevada adelante, y en donde precisamente los ORT han tomado también protagonismo, porque si el conflicto mapuche se ha vuelto, digamos, un conflicto eminentemente político, también tiene que ver con la acción de estas ORT que están circunscritas en lo que es la lucha mapuche ampliamente. Peñi Héctor, el libro Chem Karakedwam ha sido presentado, entre paréntesis, oficialmente en algunos lugares públicos, pero tú quieres que el libro llegue a las comunidades. Eso es un interés de ustedes, que el libro se acerque más a la gente mapuche. Y tienes para ello también algunas estrategias como el Trafking 2, ¿no? Que nos expliques un poquito sobre eso. Felipe, efectivamente estamos en una etapa dentro de lo que es el propósito de este libro, de hacer una difusión amplia respecto de las ideas, fuerzas de nuestra organización, en tanto cuanto nuestro proyecto político estratégico, ¿ya? A 2 décadas de existencia y a toda una experiencia en el campo de la acción política. Sin embargo, hay el desarrollo de un pensamiento eminentemente de orden político-ideológico
para la emancipación de nuestro pueblo-nación, ¿ya? Queremos ser parte de una contribución al movimiento mapuche autonomista principalmente y al movimiento mapuche en general, ¿ya? Para la causa mapuche, principalmente en lo que dice relación con nuestras demandas históricas principales, que tienen que ver con la lucha por el territorio y la lucha por la autonomía para nuestro pueblo. Entonces ahí hay un abanico ahí de planteamientos, de ideas, que también abarca este mundo de lo más allá de lo que es el mundo mapuche, ¿ya? Tiene que ver con la lucha de los pueblos originarios también, en una concepción de la Vía Yala principalmente, ¿ya? Por lo mismo estamos a los pies de hacer una invitación a que nos acompañen en el lanzamiento del libro y a debatir respecto de las ideas que hay detrás con el Peñi Malcu Felipe Quispe, ¿ya? Estamos extendiéndole una invitación. De la actual Bolivia. Claro, de la actual Bolivia y de lo que es la lucha de la nación aymara, Aymara. ¿ya? Y quechua, que ellos representan como un movimiento indiano. Entonces estamos en esa etapa de hacer oficial un poco la presentación del libro, dentro de lo que se entiende la formalidad de esto, de presentarlo en algunos eventos que se preparan en distintas guarrías, no sé, Santiago, Concepción, Osorno ya, y ahora vienen ciudades como Valdivia, Concepción, Valparaíso. Entonces estamos en esa etapa de presentación del libro como en su formalidad, digamos, ¿ya? Para hacer amplia la idea de un texto así. Pero nuestra idea de trasfondo es que este texto y su contenido puedan ser o puedan tener llegada, digamos, a las comunidades, básicamente en zonas de conflicto, ¿ya? Y desde ahí extenderlo, o que se extienda, digamos, en términos generales a nuestro pueblo, ¿ya? En distintas partes, principalmente desde las comunidades en lucha, comunidades en reconstrucción. Y bueno, que ojalá sirva como para el debate, para hacer el Nutram, hacer el Tragún en nuestra gente. Y yo creo que más a un tiempo, digamos, vamos a hacer esta presentación o estos Nutram en comunidades, ¿ya? Y ahí, claro, habrá, no se marca o no está marcado, digamos, en lo que es el concepto de la venta del libro, sino formas mapuche de intercambio, de trafquinto, y hacerlo llegar también con esta lógica de intercambiarnos experiencias y formas de cómo abordar la reivindicación territorial, ¿ya? Hermanar también fuerzas que estamos en la lucha concreta. Exacto. ¿Ya? Bueno, ahí estamos a disposición incluso del llamamiento que nos quieran hacer. De hecho, ahora a la zona de Valdivia se acercó una organización en resistencia y nos invitó a que expongamos respecto al libro, ¿ya? Y nosotros también vamos a hacer lo nuestro de convocar a alguna gente para poder concretar algún tragún o algún tram, ¿ya? Bueno, esa es la idea de fondo también. Eso significa entonces que organizaciones mapuches, comunidades mapuches y quizás incluso comunidades chilenas puedan invitarlos a ustedes a exponer el libro. Claro, estamos abiertos a esa posibilidad, ¿ya? Claro, con los tiempos, las limitaciones que se entiendan, digamos. Exacto. ¿Ya? Pero nuestra idea de fondo es poder socializar el libro y su contenido al interior del movimiento mapuche que está en lucha. Perfecto.